Muy bien, pues bienvenidos a todos. Hoy es la última sesión de este curso de Discipulado Biblico. Felicidades, felicidades. Estamos terminando y vamos a ver cosas muy bonitas esta tarde. Como siempre, todo se encuentra en el sitio Ministerios Casa de Luz bajo el Discipulado. Este curso de Discipulado dura 16 semanas y está sacado de unos libros. Aquí están los libros, pero este curso está sacado del libro la guía de estudio. Como ya hemos platicado, hay 14 categorías o 14 como principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual. Uno puede llegar a ser como una persona madura espiritualmente, digamos, en la obediencia o la oración, pero falta en otras áreas, todavía no ha alcanzado la madurez espiritual. A lo largo de los años, el enfoque sobre el discipulado ha tomado en cuenta algunos temas como la oración, asistencia de la iglesia, compartir su fe, conocimiento de Dios, pero desafortunadamente ha habido un descuido en cuanto a otras como categorías. Entonces estamos sacando a la luz a lo que nosotros creemos son importantes para el discipulado bíblico. Entonces estamos en la semana 16, la conclusión, y cada semana tiene como 4 pasos. Solamente la semana 1 y semana 16 solamente tienen 3 pasos. Muy bien. Paso 1, lectura preliminar. Los principios esenciales del discipulado funcionan como vehículos que combinan la gracia de Dios y el esfuerzo humano para alcanzar la madurez espiritual. Los principios, las categorías, son principios esenciales, pero son como vehículos que nos llevan a la madurez espiritual mientras que estemos poniendo en práctica esos principios. Entonces, para alcanzar la madurez espiritual hay 2 partes. La parte que Dios hace, la parte que nosotros hacemos. Vemos ese principio en 1 Corintios. Me encanta este texto y ya hemos platicado de este texto antes. Aquí vemos la vida cristiana perfecta. Aquí vemos lo que Dios hace y vemos lo que nos toca a nosotros. Dice, este es Pablo hablando, él dice, Pablo, porque yo, Pablo, soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Él mató. Él fue el responsable del asesinato de Esteban. Él persiguió la iglesia. Y dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, la gracia de Dios para conmigo, no resultó vana. La Biblia dice varias veces en el Nuevo Testamento, como en Colosenses, en donde Pablo dice que temo que han creído o han andado en vano. Entonces, la gracia de Dios podemos ignorar, abusar, no aprovechar y puede quedar como vana. Dice Pablo, su gracia que Dios me dio para conmigo no resultó
vana. Para algunos sí, queda como vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Qué significa todos ellos? Creo que él está hablando de los otros apóstoles. Dice Pablo que yo he trabajado mucho más que ellos con la gracia de Dios. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces vemos dos partes de la vida cristiana. Dios nos da gracia, pero nos toca a nosotros aprovechar, poner en práctica, utilizar esa gracia. Porque si no, puede quedar en vana. Entonces, los principios esenciales para alcanzar la madurez espiritual son cosas que nosotros hacemos. Son como el grano que nosotros ponemos para poder alcanzar la madurez espiritual. Si Dios hace su parte, pero nosotros no hacemos nuestra parte, no vamos a alcanzar la madurez espiritual. Entonces, las disciplinas espirituales son lo que nosotros hacemos para alcanzar la madurez espiritual. ¿Saben algo de los metodistas, la religión, los metodistas? Bendito sea, no estoy de acuerdo con todo que ellos creen, pero su fundamento, su base, su inicio, su principio, eran como Juan Wesley, Charles Wesley y George Whitefield. Ellos fueron los fundadores. Ellos, la gente los llamaron metodistas por los métodos, los principios, los disciplinas espirituales. Ellos fueron muy rigurosos en sus disciplinas. Por eso ellos mismos no se llamaban metodistas, fueron los demás que los nombraron como metodistas. Pero ellos pusieron en práctica los principios como las disciplinas espirituales. Obviamente los metodistas hoy en día muchos son liberales, desafortunadamente, y han desviado, creo, de sus raíces, pero no estoy hablando mal de ellos. Hay metodistas muy buenas, muy lindas, solamente estoy hablando de que sus raíces. Entonces, Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Pero si Dios pone su parte y nosotros no hacemos nuestra parte, no vamos a alcanzar la madurez espiritual. Muy bien. ¿Qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual no es la perfección. No es la perfección, sino el logro de la plenitud, integridad, adultez, obediencia o excelencia. Excelencia es una buena palabra para definir la madurez espiritual. Excelencia en cada uno de los principios esenciales del proceso del discipulado. El discipulado es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual. Otra vez, aquí están las 14 categorías o principios esenciales. Conocimiento de Dios, autodisciplina, obediencia, permanecer en Cristo, oración, participación en la iglesia, evangelismo, la vida interior, tutoría, dones espirituales, servir, actitudes bíblicas, carácter moral y mayordomía. Son los principios esenciales. Y tenemos que trabajar y no olvidar en cada categoría. Un gran error que muchos hacen, ojalá que nosotros no hagamos, es pensar con la conclusión de este curso, ¿ya estamos terminados? No, estamos solamente ya sabiendo
y ya estamos caminando, poniendo en práctica, no olvidando los principios esenciales y moviendo hacia la madurez espiritual. Entonces, hoy no concluye nuestro camino de discipulado. Concluye este curso, pero no concluye el viaje. Dura toda la vida. Cristo, vamos a ver cómo Cristo, los apóstoles, cómo ellos definieron la madurez espiritual. Cristo destacó a la obediencia como un aspecto primordial de la madurez espiritual en la gran comisión. Dijo Cristo, enseñándoles, dijo que vayan, hagan discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo se enfocó sobre enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y Pedro, Dios a través de Pedro, define el conocimiento, actitudes y carácter moral como madurez espiritual. Fue el enfoque de Pedro. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Ya vemos nuestra parte. Les doy un desafío. Cuando estén leyendo sus Biblias, pónganse a pensar qué es lo que le toca a Dios y lo que me toca a mí. Aquí vemos algo que nos toca a nosotros. Por esta razón, obrando nosotros con toda diligencia. Añaden a su fe virtud como carácter moral, a la virtud conocimiento. Ya hemos platicado de eso. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio es autodisciplina. Perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, que es como amor, y a la fraternidad, amor. Es lo que Pedro sacó como su definición de la madurez espiritual, su enfoque. Además de la definición de Cristo y Pedro, en 2 Pedro, de lo que es la madurez espiritual, el apóstol Pablo define la madurez espiritual en 6 formas. Pablo dice mucho más de la madurez espiritual porque él escribió mucho más. Ya pensando en 1 Corintios 15, donde Pablo dijo, yo he trabajado mucho más que los demás, con la gracia de Dios, fíjense, ¿quién escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento? Pablo. Humildemente dicho, y no sé por qué, y no le estoy hablando mal de Pedro, perdóname, pero Pedro escribió 2 cartas, ¿no? 1 y 2 Pedro. Pablo escribió mucho más, aunque que tomando en cuenta el puro volumen, cantidad, Lucas, en cuanto a la cantidad de palabras, Lucas escribió más que a Pablo. Pero en cuanto a Pablo, él escribió mucho más que Pedro. ¿Por qué? No sé, pudiera haber sido porque él trabajó más con la gracia de Dios. Posiblemente, no sabemos. Pero Pablo escribió mucho más sobre la madurez espiritual. Y él define la madurez espiritual en 6 formas. Como una persona que puede entender y recibir la sabiduría de Dios y de las Escrituras.
Una persona madura tiene la capacidad de entender. ¿Por qué? Uno, porque sabe los principios de la buena interpretación, sabe de la materia de la hermenéutica, que es la ciencia, el arte de la buena interpretación. También ha leído, ha estudiado, tiene sus capacidades ya como fuertes para poder entender. Pero es una persona que puede recibir la sabiduría de Dios y de las Escrituras. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Está hablando de su tiempo. Entonces, una persona madura puede recibir, interpretar, entender la sabiduría de Dios que se encuentra en su palabra. 2. Una persona que es madura en su capacidad de pensar. Hermanos, no sean niños, que habla de la inmadurez espiritual, en la manera de pensar. Más bien sean niños en malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En lo que pensamos, la forma en que pensamos, que seamos maduros. 3. Una persona que ha llegado a la medida de la estatura completa de Cristo. No estamos hablando de la perfección, pero de la estatura completa, la plenitud. Dice, hasta que todos lleguemos, está hablando de la razón por la cual Dios dio dones a la iglesia, como apóstoles, profetas, maestros, etc., hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hay muchos que no conocen a Cristo. Hay muchos que dicen que pues yo rechazo el Antiguo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy fuerte, muy duro, muy rígido, exigente. Pero el Dios del Nuevo Testamento, siendo como Cristo, es un Dios muy suave, lleno pues de gracia, que pasa por alto el pecado y todo. Eso dice que ellos no conocen a Cristo. Sí, Cristo es humilde, como dice, y Dios es lleno de gracia, pero Cristo también fue lleno de la verdad. Y Él andaba hablando más del infierno que el cielo. Entonces, alguien que dice no está a la plenitud del conocimiento de Cristo es una persona que no entiende en verdad quién es Cristo. Cristo es el mismo Dios que el Antiguo Testamento, porque Cristo es Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. El Dios del Nuevo Testamento no es diferente. Tiene la misma gracia, la misma fuerza, la misma verdad. Pero como digo, Cristo definió el infierno como nadie. 4. Una persona que puede discernir el bien del mal mediante la práctica constante del uso de la palabra de Dios y puede entender y llenarse del alimento sólido, lo profundo de la Escritura. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Qué es alimento sólido? Está hablando de los principios como profundos de la palabra de Dios. Algo que me encanta es la realidad de que la palabra de Dios
es tan accesible que aún un niño puede jugar a sus orillas, pero tan profundo que los eruditos, los teólogos más destacados, ni pueden alcanzar su profundidad. Es como el mar. Obviamente, humildemente dicho, tengo algo de estudio. La verdad es que me llama la atención, es muy asombroso para mí, lo más que aprendo, ver qué tan amplio, profundo es la palabra de Dios y los principios, los temas que no sabía que están allí. Es algo tremendo la palabra de Dios. El alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica, no solamente por conocer, para ponerla en práctica la palabra, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Viene a través de la práctica. Entender, aprender, saber y ponerla en práctica. Por ejemplo, Dios dice que es más bendecido dar que recibir. Ese principio no tiene sentido. Absolutamente. Si yo doy algo, ¿qué estoy recibiendo? Estoy dando algo. Menos algo ya tengo. Pero Dios dice que no. Y Dios nos va a dar. Entonces, yo no voy a entender ese principio si no lo pongo en práctica. Para en verdad aprender. Muchos de los principios de Dios tenemos que poner en práctica para ver cómo están en la vida real, en la vida normal. Salen de las páginas y ya están como viviendo verdaderos. 5. Una persona con una mente transformada. Transformada. Dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense como. Hay una sola forma, mediante la renovación de su mente con la palabra de Dios, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, a través de la renovación, transformación de nuestras mentes. Este versículo presenta dos opciones para cada persona. Podemos ser transformados a este mundo, los principios, valores, pensamientos de este mundo, o podemos ser transformados por la Escritura a la voluntad perfecta de Dios. La madurez espiritual es el proceso de pasar de la conformidad de este mundo a ser transformados a la semejanza de Cristo por la voluntad de Dios. Hay dos opciones para cada persona: conformarse a los principios, valores del mundo o los principios, valores de Dios. Para la transformación tenemos que hacerlo a través de la renovación de nuestras mentes. Muy bien. Las personas espiritualmente maduras, entonces, piensan como piensa Dios, actúan como Dios actúa y valoran lo que Dios valora. Tienen las mismas características, actitudes, creencias y perspectivas de la vida que Dios tiene. Ellos son guiados por el Espíritu Santo y se someten a Él en todas las cosas. Aman al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y aman a su prójimo como a sí mismos. La madurez espiritual es el propósito de Dios para nosotros. El deseo más profundo
de Dios es que alcancemos la madurez espiritual. De hecho, Él reprende fuertemente a aquellos que son lentos o no logran alcanzar la madurez como Él quiere. Vemos un texto que nos llama la atención. Aquí, el autor de Hebreos, siendo Dios, está hablando de los cristianos hebreos, tratando de convencerlos que Cristo es mucho más mejor que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que el Nuevo Pacto es mucho más mejor porque Cristo cumplió todos los requisitos del Antiguo Pacto. Pero Dios toma un receso porque Dios está frustrado o molesto, a lo mejor es la palabra mejor. Y Él regaña a los cristianos hebreos que no habían alcanzado la madurez dentro de una cierta cantidad de tiempo. Él dice, acerca de esto, Él está hablando de cómo Cristo es mejor que el Antiguo Pacto. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, específicamente hablando de Melquisedec. Dios estaba ocupando el ejemplo de Melquisedec, pero la gente no podía entender, aunque que Melquisedec aparece en capítulo 12 de Génesis, y los judíos no sabían de Melquisedec. Híjoles. Entonces Dios los regaña y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos, las palabras de Dios. Entonces, en vez de ser maestros, todavía eran niños y tenían suficiente de tiempo para alcanzar la madurez, pero habían descuidado a Dios y su palabra. Y han llegado a tener necesidad de leche, que habla de la inmadurez, y no de alimento sólido, que habla de la madurez, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia o no entiende mucho de la palabra, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces vemos aquí Dios y cómo Él siente acerca de aquellos que no alcanzan la madurez espiritual. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos no alcanzan la madurez espiritual. Es una realidad. La importancia de entender y practicar los principios esenciales del discipulado. Si la gran comisión y la suma del ministerio de Cristo fue el discipulado, y si la suma del ministerio de los apóstoles era lo mismo, entonces los principios esenciales de la elaboración del discipulado son fundamentales para el cumplimiento de estas órdenes. Entonces, el enfoque de Cristo fue el discipulado y el enfoque también de los apóstoles, el discipulado. Un enfoque integral del discipulado. La premisa de este libro es que a fin de alcanzar la madurez espiritual o para alcanzar la madurez espiritual, debemos abordar desde una perspectiva integral. En otras palabras, tenemos que crecer en todos los principios esenciales de la elaboración del discipulado para llegar a ser espiritualmente maduros. Otra vez,
Estamos hablando de los 14 principios esenciales, las 14 categorías. Tenemos que crecer en cada categoría para llegar a la madurez espiritual. Conclusión. Hoy en día hay muchas maneras para definir el éxito en la vida. Algunos lo definen como ser un héroe deportivo, otros como ser ricos, otros como ser populares o bien queridos, tener muchos amigos, bien amado, y otros como ser felices, tranquilos, pacíficos, una vida tranquila y bonita. Pero, ¿cómo define Dios el éxito? Él lo define como ser espiritualmente maduro. Él lo define como alcanzar la madurez espiritual. La madurez espiritual y la imagen de Cristo, llegar a ser como semejante a la imagen de Dios, son términos sinónimos. Es igual. La madurez espiritual, llegar a ser a la semejanza de Cristo, a la imagen de Cristo, es lo mismo. La madurez espiritual es nuestro propósito en la vida. Es nuestro propósito en la vida. La madurez espiritual. Piénsalo bien. Que sea grabado en tu mente. Porque el mundo dice lo contrario. Y muchos de tus amigos dicen lo contrario. Pero piénsalo bien. La madurez espiritual es nuestro propósito en la vida. No la felicidad, que no es malo. El placer no es malo. Las posesiones no son malas. El prestigio no es malo. Ni el cumplimiento de nuestros sueños no son malos. Pero ellos no son el propósito de la vida. La madurez espiritual es el propósito. Un compromiso de por vida al discipulado es la voluntad de Dios para nuestras vidas y es lo que nos permite alcanzar la madurez espiritual. Al descuidar el discipulado, rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduros. Hay dos opciones. Terminamos con este poema, escrito por C.T. Studd. Solo una vida, si solamente una. Pronto se van a acabar sus horas fugaces. Luego en aquel día, mi cita será con el Señor, y rendiré cuentas ante su silla de juicio. Solo una vida, pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Que Dios les conceda gracia y fuerza a medida que usted se esfuerce por alcanzar la madurez espiritual y los tesoros en el cielo. No vamos a ser arrepentidos por lo que hayamos hecho por Cristo y por haber alcanzado la madurez espiritual. Vale la pena. Vale la pena. Es la madurez que nos trae el gozo, paz, nos trae las recompensas en el cielo. Estábamos platicando del cielo, Pastor Neri y José Luis, mi linda esposa, hablando de cómo será el cielo. Dice en Apocalipsis 21 que
Dios va a crear un mundo nuevo, estrellas, todo nuevo. En la nueva tierra va a haber la nueva Jerusalén, que es más o menos de igual tamaño que México o la mitad de los Estados Unidos. Mide como 2,000 kilómetros de largo, de ancho, de largo, de ancho. Es cuadrada la ciudad. Y dice que Dios va a habitar allí, no va a haber un templo, porque Dios es el templo, y que las naciones y los reyes van a traer su gloria a Jerusalén. Entonces, el cielo no será igual para todos. Sabemos que en 1 Corintios 3 que algunos van a sufrir pérdida. Van a llegar delante del tribunal de Cristo y no van a recibir recompensas. Van a ir al cielo y el cielo será maravilloso, pero no será igual para todos. Será el mismo lugar, pero va a haber diferentes como niveles de como responsabilidades, recompensas. Por eso Cristo contó una parábola que hablaba de los talentos. Y para los que habían utilizado sus talentos, Dios los puso en cargo de como 10 ciudades, 5 ciudades, según sus, como hubieran ocupado sus talentos. Entonces, échenle ganas, hermanos, porque vamos a estar aquí en esta tierra un ratito, y luego vamos a nuestro hogar eterno. La madurez espiritual es lo que nos da las bendiciones en su plenitud de Dios. Es lo que nos dan las bendiciones verdaderas. Siempre el diablo está tratando de vendernos sus productos. Sus productos parecen bonitos, pero a veces son el camino más fácil. Como dijo Cristo, el camino que va al cielo es muy estrecho, muy angosto. El camino que va a la destrucción es fácil, ancho, y la mayoría van para allá. Nosotros estamos más dados siempre, fíjense, a escoger el camino más fácil. Es nuestra tendencia. Pero el camino más fácil no nos lleva a las bendiciones plenas de Dios. Entonces, échale ganas en su búsqueda de la madurez espiritual. Hoy no estamos terminados, apenas estamos empezando. Tenemos que tomar en cuenta las categorías y pensar cómo voy y retomar los exámenes. A lo mejor releer el libro y enfocarnos sobre la madurez. Y con eso vamos a alcanzar la madurez. Es alcanzable. Y Dios nos ayuda y quiere que alcancemos la madurez. Su gracia es suficiente. Dios está a la espera. Tenemos que hacer nuestra parte. Pero la madurez espiritual es algo muy, muy bonito y vale la pena. Vale la pena. Y luego en el cielo, pues ya vamos a tener aún más recompensas. Muy bien. Ok, vamos a paso 2. Vamos a medir nuestro nivel general. Este es diferente que los demás exámenes. Vamos a tomar en cuenta el puntaje, nuestra calificación de todos los principios, las 14 categorías, y vamos a ponerlos en sus lugares, y luego vamos a añadir, sumar el total, y luego vamos a dividir el total entre 14, porque hay 14 categorías, para ver nuestro nivel general de madurez espiritual. Y luego hay la tabla para poner nuestro nivel de madurez espiritual.
Y esta es otra tabla que podemos medir también y poner en donde estamos. Muy bien, ya vamos a paso 3, que para esta semana es la última. Y hay 8 preguntas. Aquí están. Y luego vamos a platicar de esas preguntas. Muy bien. Pues ese concluye semana 6 y concluye este curso de discipulado. Felicidades y darles a ustedes un aplauso. Merecen un aplauso. Gracias. Gracias por su fidelidad. Gracias por su participación. De veras los admiro. Están muy ocupados ustedes, pero han estado aquí persiguiendo la madurez espiritual. Que Dios les bendiga grandemente, y aquellos que hayan mirado por el internet, pues que Dios les bendiga a ellos también. Amén. Aleluya. Dios les bendiga.